cuando todos lo abandonaron. Dios peleó por él. Basada en Salmo 46:1, versículo base. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. El viento soplaba fuerte aquella noche fría en los viejos campos de Miami, cuando Miami no era aún la ciudad de luces que conocemos hoy, sino un pequeño pueblo de pescadores y ganaderos. Las casas eran de madera, los caminos de tierra, y la pobreza era compañera de muchos. En una vieja cabaña al borde del pantano vivía Julio, un joven de mirada cansada y alma rota, que había aprendido demasiado pronto lo cruel que podía ser la vida. No conoció a su madre. Murió al darlo a luz. Su padre, un hombre seco por dentro y por fuera, lo culpó por aquella muerte. Creció con golpes, insultos y el constante recordatorio de que no era deseado. Su único refugio era un viejo tronco seco junto al río, donde se sentaba al atardecer a pensar en lo que nunca tuvo. Un abrazo, una palabra de aliento, amor. Esa noche, mientras miraba el cielo oscuro, murmuró: ¿por qué nací? Si no hay nadie en este mundo para mí, ¿por qué sigues permitiendo que respire? No esperaba respuesta. A veces el silencio duele más que las palabras. Pero lo que Julio no sabía era que aquella pregunta fue escuchada. Ese fue el día en que Dios comenzó a escribir una historia que nadie olvidaría. Julio trabajaba cargando madera en el aserradero del pueblo. Era el primero en llegar y el último en irse, pero aún así su esfuerzo era pisoteado. Algunos compañeros se burlaban de él. Lo llamaban el sin madre, el hijo de la mala suerte. Se reían cuando lo veían solo. Nadie sabía que cada palabra era una herida que sangraba por dentro. Una tarde, mientras levantaba un tronco más grande que él, resbaló y cayó de espaldas. Varios hombres soltaron una carcajada. «Mírense eso, ni para cargar sirve», dijo uno. «Seguro hasta Dios se olvidó de él», añadió otro entre risas. Julio apretó los dientes. Se levantó sin decir nada. Pero esas palabras se clavaron en el alma como cuchillos invisibles. Esa noche, mientras caminaba a casa por el camino oscuro entre los pinos, se detuvo y miró al cielo. «Dios, si existes, dime, ¿por qué me dejas solo? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué nací para sufrir?» El viento sopló. No hubo voz, no hubo luz, solo silencio, y el silencio duele. Pero Dios no guarda silencio para siempre. Solo espera el momento perfecto. Un día, el dueño del aserradero llamó a Julio a su oficina. Era un hombre serio, de barba gruesa y manos grandes. «Julio, necesito hablar contigo», dijo con voz seca. «No necesitamos más tu trabajo. Estás despedido». Julio sintió que el mundo se detenía. No había hecho nada malo. Nunca faltó, nunca llegó tarde, nunca reclamó su miseria de salario. Pero aún así, lo echaron. Esa tarde volvió al río, su único refugio. Se sentó sobre el tronco seco y apretó los puños. «¿Qué más quieres quitarme?», gritó con rabia al cielo. «Ya no tengo nada, nada, ni familia, ni amigos, ni trabajo, ni futuro. Dios, si de verdad existes, demuéstramelo, porque ya no puedo más». Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Y esas lágrimas, que había guardado por años, finalmente se dejaron caer. La noche llegó, pero Julio no volvió a casa. Se quedó junto al río, mirando cómo la luna se reflejaba en el agua. Sentía que algo dentro de él se quebraba. Era un dolor que no sabía explicar. No era físico, era el dolor del alma. En ese momento escuchó pasos. Miró hacia atrás y vio a un anciano caminando lentamente con una lámpara de aceite en la mano. «Buenas noches, hijo», dijo con voz amable. Julio frunció el ceño. «No soy tu hijo». El anciano sonrió sin molestarse. «Lo sé, pero Dios me envió a buscarte». Julio sintió un escalofrío. «¿Qué dijo?» «Dios me envió a buscarte», repitió el anciano. «Me dijo, ese muchacho que llora junto al río no está solo. Tráelo porque su historia apenas comienza».
Julio dio un paso atrás. Dolor, confusión y miedo se mezclaron en su interior. El anciano alzó su lámpara y dijo: «Ven conmigo, porque Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, muchacho, incluso cuando creemos que Él calla». Y Julio, sin saber por qué, dio el primer paso hacia un destino que nunca imaginó. Julio dudó antes de seguir al anciano. Algo dentro de él le decía que no tenía por qué confiar en nadie, pero había una paz extraña en la voz de aquel hombre, una paz que no había sentido nunca. Caminaron por el sendero oscuro hasta llegar a una pequeña casa sencilla de madera, con luz cálida en la ventana y olor a pan recién horneado. «Entra», dijo el anciano. Julio cruzó la puerta lentamente. Sobre la mesa había una Biblia abierta y una taza de té humeante esperándolo. Se sorprendió. «¿Cómo sabía que vendría?», preguntó. «Porque Dios sabía que hoy tocarías fondo», respondió el anciano. «Y cuando un corazón se rinde, Dios empieza a trabajar». Julio se quedó en silencio. El anciano se sentó frente a él. «¿Cuál es tu nombre, hijo?». «Julio», respondió sin mirarlo. «Yo soy Elías», dijo el anciano. «Y quiero que sepas algo. Dios nunca ha perdido de vista tu vida». Julio apretó los dientes. «Con respeto, señor. Si Dios está conmigo, ¿por qué me dejó solo todo este tiempo?». Elías lo miró con compasión. «Porque a veces Dios permite que el dolor nos acompañe, hasta que entendemos que sin Él no podemos seguir. Y solo entonces estamos listos para escucharlo». Los días pasaron. Julio no volvió al aserradero. Se quedó con Elías ayudándolo a cortar leña, sembrar y alimentar algunas gallinas que tenía detrás de la casa. Pero más que trabajo, lo que encontró allí fue algo que nunca había tenido: silencio para pensar, y alguien que lo escuchara. Una mañana, mientras desayunaban, Julio preguntó: «¿Usted vive solo?». «Desde hace años», respondió Elías, «pero nunca me falta compañía. Dios siempre está conmigo». Julio bajó la mirada. «A mí Dios nunca me ha hablado». Elías sonrió. «Sí lo ha hecho. Tú no lo oías. ¿Y ahora por qué habría de hablarme?». Elías tomó la Biblia que estaba sobre la mesa y la abrió en el Salmo 46. «Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, Julio. Tu refugio». Julio leyó en silencio. Algo se movió en su interior. No sabía explicarlo, pero sintió que esas palabras eran para él. Elías continuó: «No importa lo que viviste, no importa quién te abandonó, no importa quién te rechazó, Dios jamás te dejó, estuvo contigo en cada lágrima». Las manos de Julio comenzaron a temblar. Por primera vez alguien hablaba de Dios no como una religión, sino como un padre. Una noche, mientras dormía en la casa de Elías, Julio despertó sobresaltado por un sueño. Había visto a un niño pequeño llorando bajo la lluvia, completamente solo, mientras una sombra oscura lo seguía. Cuando el niño caía de rodillas, una mano luminosa descendía del cielo y lo cubría. Julio despertó con lágrimas en los ojos y el corazón acelerado. Salió afuera, respiró profundamente y miró el cielo. «Dios, ¿fuiste tú?». No hubo respuesta audible, pero esta vez el silencio no dolió. Por el contrario, sintió paz. Ese mismo amanecer, tomó una decisión. Entró a la casa, donde Elías ya estaba despierto preparando café. «Quiero cambiar mi vida», dijo Julio con firmeza. «Quiero buscar a Dios». Elías sonrió. No respondió con palabras. Solo abrió la Biblia y dijo: «Entonces, empecemos». Los días se convirtieron en semanas. Julio empezó a leer la Biblia cada mañana. Descubrió historias que nunca había escuchado: David luchando contra gigantes, José superando traiciones, Job soportando pruebas imposibles. Y por primera vez entendió algo poderoso: Dios no escoge a los fuertes, Él fortalece a los escogidos. Pero cuando parecía que su vida empezaba a encontrar rumbo, llegó una noticia que destruiría nuevamente su paz. Un hombre golpeó la puerta de la casa.
Era un vecino del pueblo con expresión seria. ¿Eres Julio?, preguntó. Sí. Es tu padre. Está muy grave. Dicen que podría morir esta noche. Está preguntando por ti. Julio quedó paralizado. Su padre, el hombre que lo rechazó, que lo humilló, que lo lastimó, ¿ahora lo estaba buscando? Y así, en un instante, el pasado regresó como una tormenta, para poner a prueba todo lo que Dios estaba haciendo en su vida. Julio sintió un golpe en el pecho al escuchar la noticia. Su padre, aquel hombre que nunca lo llamó hijo, que lo echó de casa, que lo culpó injustamente de todo, ahora estaba muriendo y lo estaba llamando. Miles de recuerdos amargos regresaron a su mente como una tormenta violenta. Sus manos temblaron. No iré, dijo con rabia contenida. Elías lo miró en silencio. Julio se levantó de golpe. No iré, repitió con más fuerza. Ese hombre nunca me quiso. Nunca le importé. Y ahora que está muriendo me llama. Ahora que le conviene. Eso no es amor. Eso es hipocresía. Elías lo dejó hablar. Esperó que el silencio bajara la espuma del dolor y luego dijo: No tomes decisiones con el corazón herido, Julio. Las heridas hablan fuerte, pero nunca con sabiduría. Julio caminó hacia la puerta. No me pida que lo perdone. No te lo pido yo, respondió Elías. Es Dios quien lo pide. Julio apretó los puños y salió, pero esas palabras quedaron flotando en su alma, como un eco que no podía ignorar. Esa noche no pudo dormir. Caminó ida y vuelta dentro de la casa, como un hombre atrapado entre el pasado y el presente. Se sentía traicionado por la vida otra vez. Finalmente salió a caminar a la orilla del río donde tantas veces lloró solo. Miró al cielo y murmuró: ¿Perdonarlo? ¿A él? ¿Después de todo lo que me hizo? ¿Después de hacerme sentir como basura? ¿Después de arrancarme la infancia? Se sentó y cubrió su rostro con ambas manos. Dios, yo no sé perdonar. No puedo. Entonces, como un susurro en el viento, una frase cruzó su corazón. Perdonar no es justificar al otro, es liberar tu alma para que puedas sanar. Julio comenzó a llorar. Lágrimas profundas, viejas, atrapadas, lágrimas que venían desde niño. Ese dolor no era solo por su padre, era por el niño abandonado que aún vivía dentro de él. Volvió a casa al amanecer. Entró y encontró a Elías preparando agua caliente en silencio, como si supiera que regresaría. «Voy a verlo», dijo Julio con firmeza. Elías asintió, como quien sabe que Dios ha vencido una batalla invisible. «No vayas con palabras preparadas», le aconsejó. «Ve con el corazón dispuesto, Dios hará el resto». El viejo pueblo hospitalario estaba a 2 horas de camino. Julio llegó montado en una carreta que un vecino amablemente le ofreció. Al entrar, el olor a alcohol medicinal y sangre vieja lo golpeó. Siguió a la enfermera hasta una habitación pequeña y fría. Allí estaba su padre, un hombre que alguna vez fue fuerte. Ahora vencido por la debilidad, su piel estaba pálida, su respiración pesada. Julio se quedó en la puerta paralizado. El hombre abrió los ojos lentamente, y cuando lo vio, su labio tembló. «Hijo». Esa palabra golpeó a Julio más que cualquier golpe que hubiera recibido en su vida. Nadie lo había llamado así desde que su madre murió. Su padre intentó hablar, pero comenzó a toser con fuerza. Julio corrió a sostenerlo, y allí, sujetando a quien había sido su enemigo, sintió algo que nunca había sentido antes: compasión. La batalla del perdón había comenzado. Julio ayudó a su padre a recostarse mejor. Durante unos segundos, nadie dijo nada. El silencio de esa pequeña habitación era tan pesado como el pasado que los separaba. Finalmente, el padre habló con voz quebrada. «No pensé que vendrías». Julio respiró profundo. «Yo tampoco pensé que vendría». El padre cerró los ojos, como si esas palabras le dolieran más que cualquier enfermedad. Luego dijo: «Merecí eso. Entiendo tu odio».
Julio bajó la mirada. No quería decir que lo odiaba, porque ahora mismo no estaba seguro de lo que sentía. No vine por odio, respondió al fin. Vine porque alguien me recordó que guardar rencor solo destruye el alma. Su padre lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Tu madre, ella era buena. Ella te amó antes de conocerte. Murió con tu nombre en los labios. Y yo la culpé a ella por irse, y a ti también. No pude amar porque estaba roto. No supe ser padre, hijo, ni hombre. Perdóname, Julio. Esas palabras hicieron temblar a Julio. Durante años había esperado escuchar algo así, pero ahora que lo escuchaba, no sabía qué hacer con tanto dolor acumulado. Yo quiso hablar, pero la voz se le quebró. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes? Porque era orgulloso. Y el orgullo es la cárcel del alma, dijo su padre. Dios tuvo que traerme hasta aquí, hasta esta cama, a punto de morir, para mostrarme que yo no era nada sin él. Julio abrió los ojos sorprendido. ¿Tú hablas de Dios? El hombre asintió. Un predicador vino a verme hace 2 noches. Me habló de Jesús. Y por primera vez entendí que aún había esperanza para mí. Entendí que Dios no rechaza un corazón que se rinde de verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por eso te llamé. No quería irme de este mundo sin pedirte perdón, sin decirte que sí fuiste deseado, que sí fuiste amado, aunque yo no supe demostrarlo. Julio bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Durante años había cargado odio, dolor, resentimiento, pero ahora, viendo a este hombre vulnerable y quebrantado, entendió una verdad profunda. A veces el que más hiere es el que más herido está. Se acercó a la cama, tomó la mano de su padre por primera vez en su vida. No sabía qué decir, así que habló desde el alma. Yo también te perdono. El hombre cerró los ojos, aliviado. Gracias, hijo. Pero de repente comenzó a temblar. Su respiración se volvió pesada. Julio llamó a la enfermera. Los médicos intentaron estabilizarlo, pero uno de ellos negó con la cabeza y dijo, «¡Se está yendo!». Julio se quedó paralizado. «No, no, no, papá, resiste, por favor», gritó entre lágrimas. El corazón del padre comenzó a detenerse. Los médicos lucharon unos segundos más, y luego uno de ellos con mirada apagada dijo, «Lo siento». Julio cayó de rodillas. El dolor lo atravesó como una espada. Apretó la mano de su padre contra su pecho y gritó con el alma destrozada, «No te vayas ahora. Apenas te perdoné. No me hagas esto. No me dejes otra vez». Lloró como nunca había llorado. Gritos de angustia llenaron la habitación. Era el llanto de un niño atrapado en el cuerpo de un hombre. Golpeó el suelo con el puño. No podía aceptar perderlo justo ahora, cuando al fin habían encontrado paz. Entonces recordó lo que Elías le había enseñado. Cuando no tengas fuerzas, ora. Y allí, en medio de su desesperación, Julio hizo algo que nunca había hecho en toda su vida. Se arrodilló junto a la cama y dijo, «Dios, si de verdad eres mi refugio, si de verdad eres mi fortaleza, devuélveme a mi padre, no permitas que se vaya así». Tomó aire, con los ojos cerrados y el alma abierta. «Te lo ruego. En el nombre de Jesús, haz un milagro». Julio permaneció arrodillado junto a la cama de su padre, con el corazón hecho pedazos y la mirada perdida. Sus manos temblaban mientras sujetaba el cuerpo sin vida de aquel hombre que, a pesar de sus errores, seguía siendo su padre. Lágrimas caían sobre las sábanas blancas. «Señor», susurró con la voz rota, «tú sabes que no te he pedido casi nada en mi vida, pero te lo suplico, no permitas que se vaya ahora, no ahora que lo perdoné, no ahora que lo necesitaba». Los médicos se miraban entre sí con incomodidad. Habían visto escenas de dolor antes,
Pero lo que presenciaban en ese momento era diferente. Había desesperación, sí, pero también algo más, un clamor profundo, un grito del alma. Julio apretó aún más la mano fría de su padre. Dios, si realmente eres mi refugio y mi fortaleza, si realmente escuchas al que clama desde lo más profundo, respóndeme. Y en ese instante, sucedió. Un viento suave recorrió la habitación sin ventanas abiertas. La lámpara de aceite titiló. Un silencio extraño lo cubrió todo, y el cuerpo del padre de Julio se estremeció. Los médicos dieron un paso atrás. ¿Qué fue eso?, dijo uno de ellos sorprendido. El monitor cardíaco, que marcaba una línea recta, volvió a emitir un sonido. Bip, bip, bip. El corazón había regresado a la vida. ¡Imposible!, exclamó uno de los médicos. ¡No puede ser! Lo habíamos declarado muerto. El padre abrió lentamente los ojos. Respiró con dificultad, pero estaba vivo. Julio retrocedió con asombro, con la mirada llena de lágrimas. «Papá», dijo con voz temblorosa. El hombre lo miró. Nadie hablaba. Todos estaban paralizados. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ver lo que Dios estaba a punto de hacer. El padre tomó aire y con esfuerzo susurró. «Hijo, no tengas miedo. Lo que Dios empieza, lo termina». Julio cayó de rodillas otra vez, pero esta vez no fue de dolor. Fue de impacto. Era testigo de algo imposible para los hombres, pero no para Dios. Uno de los médicos murmuró. Esto es un milagro. El padre fue estabilizado. Pasaron unos minutos de calma. Julio se acercó a él. «Papá, Dios te devolvió la vida». El hombre asintió. «No a mí», dijo con dificultad. «A nosotros». Julio frunció el ceño. «¿Cómo que a nosotros?». El padre lo miró con seriedad. «Julio, escucha bien. Dios no solo sana cuerpos, sana familias, sana corazones. Hoy no solo devolvió mis latidos, también abrió camino para que vuelvas a vivir. Yo estaba muerto hace tiempo. No aquí», dijo señalando su pecho, «sino aquí», y se tocó el alma. «Pero Él vino por mí, y también vino por ti». Julio bajó la cabeza. Sintió algo que no había sentido jamás. Propósito. Dios estaba haciendo algo grande, y apenas comenzaba. Ese mismo día, mientras Julio estaba aún procesando el milagro, entró una enfermera a la sala. «Perdón por interrumpir», dijo, «pero afuera hay alguien preguntando por usted». Julio frunció el ceño. «¿Por mí? ¿Quién?». La enfermera dudó un segundo. «Una mujer. Dice que lo conoce desde niño. Dice que su nombre es Abigail». Julio se quedó inmóvil. Ese nombre lo golpeó directo al corazón. Era alguien de su pasado, alguien a quien había amado, antes de que su vida se quebrara. Su regreso lo cambiaría todo. Julio salió del cuarto de su padre con el corazón todavía sacudido por el milagro que acababa de presenciar. Cuando llegó al pasillo, vio a una mujer de cabello oscuro recogido en una trenza, mirada firme pero llena de nostalgia. Era Abigail, aquella amiga de la infancia que había sido su único rayo de luz en los días grises. Hasta que un día desapareció sin despedirse. «Hola, Julio», dijo ella con una voz suave, casi temblorosa. Él tardó en responder. Tenía demasiadas emociones encima, y verla ahí, de repente, removía cosas que había enterrado hacía años. «No pensé volver a verte nunca más», dijo Julio, sin saber si estaba feliz, confundido o herido por su presencia. Ella bajó la mirada. «Yo tampoco pensé regresar a este lugar, pero Dios me trajo». Julio frunció el ceño. «¿Dios?». Ella asintió. «Sí, tenía una razón para volver. Y ahora entiendo que tú eres parte de esa razón». Se sentaron en la banca de madera frente al hospital. El viento movía suavemente las ramas de los árboles. Durante un rato no hablaron. No hacía falta.
Había historias que no necesitaban palabras, porque estaban escritas en las miradas. Recuerdo cuando veníamos al río, dijo ella al fin. Siempre estabas solo, siempre con esa tristeza en los ojos, aunque intentaras ocultarla. Yo sabía que llevabas una guerra por dentro. Julio tragó saliva. Nunca hablé de eso con nadie. Lo sé, respondió Abigail. Y por eso me fui, porque no sabía cómo ayudarte. Julio la miró con sorpresa. ¿Te fuiste? ¿Por mí? Abigail bajó la cabeza. Yo también estaba rota. Mi familia se mudó cuando mi padre se enfermó. Y todo se vino abajo. Sentí que mi vida no tenía sentido. Pero Dios me encontró en el peor momento. Me levantó. Me dio propósito. Y ahora Él me trajo de vuelta. Julio escuchaba sin entender completamente. ¿Por qué ahora? Abigail lo miró fijamente. Porque Dios no te dejó solo. Aunque tú creas que sí, Él estuvo contigo siempre, y ahora quiere enseñarte algo grande. Tu historia no termina en el dolor, Julio. Apenas está comenzando. Esa noche, Abigail acompañó a Julio de regreso a la casa de Elías. El anciano los recibió con la serenidad de quien ya entiende los misterios de Dios. Te esperaba, dijo mirando a Abigail sin sorpresa. Ella sonrió. Sabía que lo sabías. Julio los miró a ambos. ¿Ustedes se conocen? Elías respondió. Mucho antes de que tú llegaras, hijo. Dios la puso en camino. Igual que a ti. Julio comenzó a sentirse rodeado por algo que no terminaba de comprender. Todo parecía estar conectado. Nada era casualidad, y algo en su alma empezaba a despertar. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Abigail dejó una frase que Julio jamás olvidaría. Julio, escúchame bien. Cuando Dios te llama, no te llama por lo que eres, sino por lo que vas a ser. Las semanas avanzaron. Julio iba cada día al hospital a ver a su padre y por las tardes trabajaba con Elías. Pero ahora no estaba solo. Abigail se había quedado para ayudar. Juntos comenzaron a visitar familias necesitadas del pueblo, llevando pan, leña y oraciones. Algo hermoso comenzó a pasar en el corazón de Julio. Descubrió el propósito del servicio. Una tarde, mientras regresaban del pueblo, encontraron a un niño llorando bajo un árbol. Su madre estaba enferma y no tenían medicinas. Julio sintió un puñal en el alma al ver la tristeza del niño, porque se vio reflejado en él. Vamos a ayudar, dijo sin dudar. Y mientras caminaban con el niño, Abigail lo miró con una sonrisa. ¿Lo sientes? ¿El qué? ¿Eso que nunca sentiste antes? ¿Esperanza? Julio respiró profundo. Sí, era eso. Por primera vez en su vida, empezaba a sentir que su vida tenía un propósito. Pero aún no sabía que pronto enfrentaría la prueba más grande de su fe. Los días siguieron, y Julio comenzó a experimentar algo que nunca antes había sentido. Paz. Se sorprendía a sí mismo sonriendo sin razón, disfrutando del simple hecho de vivir. Ya no se sentía vacío ni solo. Había perdonado, había encontrado a Dios y había descubierto la importancia de servir a otros. Pero la vida tiene una forma particular de probar la fe. A veces, justo cuando creemos que todo está bien, una tormenta aparece en el horizonte para demostrar si hemos construido sobre arena o sobre roca. Una tarde, mientras ayudaba a Elías con la siembra detrás de la casa, escucharon el sonido de cascos de caballo aproximándose. Un mensajero llegó agitado, empapado en sudor. ¿Quién es Julio?, preguntó con urgencia. Julio se levantó. Yo soy. El mensajero entregó una carta y dijo con voz dura. Vengo de parte del juez Matthews. Quieren verlo en el pueblo de inmediato. Julio frunció el ceño, confundido. ¿Por qué me busca un juez? Es un asunto grave, respondió el hombre. Debe presentarse hoy mismo. El mensajero se fue sin más explicación. Julio miró a Elías. Algo no estaba bien. Julio, Abigail y Elías llegaron al pueblo. El ambiente estaba tenso.
Al entrar al edificio del tribunal, vieron gente murmurando y mirándolo con desprecio. Julio comenzaba a sentir un mal presentimiento. Una guardia los condujo a la oficina del juez Matthews, un hombre conocido por su rigidez y carácter implacable. Sobre el escritorio había documentos y un maletín negro. El juez lo observó con frialdad. Julio, estás acusado de robo de ganado y agresión contra Samuel Turner, el terrateniente más poderoso de esta región. Julio quedó sin palabras. Eso es imposible. Yo no hice nada de eso. El juez golpeó el escritorio. Silencio. Testigos aseguran haber visto a un hombre con tu descripción entrando a las tierras de Turner y robando 2 de sus toros. Y Turner asegura que cuando lo enfrentó, lo golpeaste y huiste. Julio no podía creerlo. Jamás haría algo así. Ni siquiera conozco a Turner. El juez lo miró con dureza. Las acusaciones son serias. Si se comprueban, podrías ir a prisión. Abigail intervino indignada. ¡Esto es una mentira! ¡Alguien está tratando de hundirlo! El juez continuó como si no la hubiera escuchado. Tendrás un juicio en 2 días. Hasta entonces no puedes abandonar el pueblo. Julio apretó los puños. Era evidente. Alguien quería destruir lo que Dios estaba comenzando en su vida. Afuera del tribunal, la tensión explotó. Varias personas murmuraban mientras Julio salía escoltado. Ya decía yo que ese muchacho era raro, dijo una mujer. Los que más hablan de Dios son los peores, agregó otro. Julio sintió algo que creía haber superado. Injusticia. Dolía. Porque cuando uno trata de levantarse, siempre aparece alguien que quiere hundirlo. Esto es una trampa, dijo Abigail con rabia. ¿Pero de quién? Julio miró al horizonte, con el ceño fruncido. No lo sé, pero alguien tiene miedo de lo que Dios está haciendo conmigo. Y si creen que voy a rendirme, están equivocados. Regresando a casa, Elías guardó silencio un largo rato. Finalmente habló. «Hijo, ¿estás listo para esta guerra?» Julio lo miró. «No la busqué. Nadie busca una prueba», respondió Elías. «Pero Dios permite algunas para que aprendamos a luchar». Julio respiró profundo. «¿Y cómo se lucha en esta guerra?» Elías sonrió apenas. «De rodillas». Julio cerró los ojos. La batalla comenzaba, y esta vez no estaba solo. Esa noche, la casa de Elías estuvo en silencio. Nadie podía dormir. Julio se quedó sentado frente a la mesa de madera, con la carta de acusación entre las manos. La ley decía que era culpable hasta demostrar lo contrario, y él no tenía pruebas, ni dinero, ni abogado. Todo parecía perdido. Otra vez la vida lo arrinconaba. Otra vez parecía injusta. Abigail se acercó y le puso una mano en el hombro. «No tengas miedo». «No tengo miedo», respondió Julio. «Tengo rabia». «¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando empiezo a vivir en paz llegan estas cosas?» Abigail lo miró con seriedad. «Porque cuando Dios levanta a alguien, el enemigo siempre ataca». Julio frunció el ceño. «¿Crees que esto es una prueba?» «No», dijo Abigail. «Creo que esto es una guerra. Pero no estás solo. Y no vas a perder». A la mañana siguiente, Julio y Abigail fueron a visitar a su padre al hospital para contarle lo sucedido. No quería preocuparlo, pero necesitaba verlo antes del juicio. Cuando entraron a la habitación, lo encontraron sentado mucho más fuerte que antes. El milagro era evidente. «Hijo», dijo con alegría al verlo. «Qué bueno que viniste». Julio trató de sonreír, pero su padre lo miró y supo que algo estaba mal. «¿Qué ocurre?» Julio le contó todo. Cuando terminó, el hombre apretó la baranda de la cama con fuerza. «Esto es una injusticia. Tú no eres un ladrón, y si alguien dice lo contrario, tendrá que enfrentarse conmigo». Julio negó con la cabeza. «No, padre. No voy a pelear esto con violencia. No voy a ensuciar mis manos». El hombre lo miró con orgullo. «Has cambiado, hijo. Pero escucha bien.
No permitas que nadie robe lo que Dios te dio, ni tu fe, ni tu propósito. De regreso a casa, cerca del atardecer, Julio volvió a hacer lo que había aprendido con Elías. Fue al río y oró. Señor, dijo mirando al cielo, tú sabes que no soy perfecto. Cometí errores en mi vida, pero no este. No voy a huir, no voy a rendirme, no voy a pelear con odio, voy a pelear contigo. El viento sopló. Y si esta es la guerra que tengo que atravesar, Señor, dame fuerzas para no retroceder. Cuando abrió los ojos, vio que Elías estaba de pie cerca, escuchándolo. El anciano se acercó con una Biblia en las manos y la puso sobre el pecho de Julio. No olvides esto, hijo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Julio afirmó con la cabeza, voy a resistir, cueste lo que cueste. El día del juicio llegó. El pequeño tribunal estaba lleno de gente. Algunos querían justicia. Otros solo querían ver caer a Julio. Samuel Turner, el hombre que lo acusaba, estaba allí sentado con una sonrisa arrogante. Era rico, poderoso y temido en la región. El juez Matthews dio inicio. Caso número 47. Samuel Turner contra Julio Ramírez, acusado de robo de ganado y agresión. Turner se levantó y comenzó a hablar con cinismo. Ese hombre es peligroso. Vi con mis propios ojos cómo robaba mis animales y luego intentó golpearme. Es un delincuente. Gente como él debe estar lejos de la sociedad. Julio lo miró fijamente. Esa era una mentira. Pero todavía no sabía por qué Turner estaba haciendo esto, ni cuál era la verdadera razón detrás de esta acusación. La verdad estaba por salir, y no sería fácil de escuchar. El juicio avanzaba con tensión. Julio estaba de pie frente a todos, acusado de un crimen que no cometió. Samuel Turner, su acusador, lo miraba con una sonrisa oscura, confiado en su victoria. El juez golpeó la mesa. Samuel Turner, presente sus pruebas, ordenó. Turner levantó un pergamino y lo mostró con arrogancia. Aquí está el testimonio de 2 hombres que vieron a Julio robar mi ganado y atacarme. Aquí están sus firmas. El juez asintió. ¿Dónde están esos testigos? Turner sonrió. No pudieron venir, pero aquí, sacó una bolsa de cuero. Tengo algo aún más convincente. Esta cuerda fue encontrada en mis tierras. Y miren esto. La arrojó sobre la mesa. Tiene las iniciales J.R. Julio Ramírez. Se escucharon murmullos en la sala. El juez miró a Julio. ¿Reconoce esa cuerda? Nunca la he visto en mi vida, respondió Julio firme. Alguien la puso ahí. Turner rió con desprecio. Claro, ahora eres una víctima. Qué conveniente. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Tiene algo más que decir en su defensa? Julio miró alrededor. Vio rostros llenos de duda, otros llenos de juicio. Muchos querían verlo caer. Pero él ya no era el hombre que huía del dolor. Había aprendido algo poderoso. El que camina con Dios no necesita miedo. Necesita fe. Julio respiró profundo. No vine aquí a defenderme con mentiras. Digo la verdad. No toqué nada que fuera de este hombre. No robé. No ataqué. Dios sabe que digo la verdad. Y si no me creen a mí, entonces que salga la verdad desde donde tenga que salir. Samuel Turner dio un paso al frente. Eres un hipócrita. Usas palabras bonitas para ocultar lo que eres, un don nadie. Pero justo entonces, ¡eso es mentira! Todos voltearon hacia la puerta. Era un hombre pequeño, nervioso, con el sombrero entre las manos. Caminó temblando hacia el centro de la sala. Era uno de los trabajadores de Turner. ¿Quién es usted?, preguntó el juez. Mi nombre es Fernando Ruiz. Trabajo para el señor Turner. Y yo sé la verdad sobre todo esto. Turner se puso rojo. Sal de aquí ahora mismo. Vuelve a trabajar o estás despedido. Pero Fernando levantó la voz por primera vez en su vida. No, me cansé de callar. Usted no es un hombre justo. Le pagó a 2 vagabundos para que dijeran que vieron a Julio robar.
Todo es mentira. La sala explotó en murmullos. ¡Cállate!, gritó Turner. Fernando continuó, con lágrimas cayendo. Y esa cuerda con las iniciales de Julio, yo mismo la tallé por orden suya. Usted la puso allí para culparlo. Turner corrió hacia él furioso, pero alguien más se levantó detrás de Fernando. Era otro trabajador de Turner. Es verdad, dijo. Tienes que confesarlo, Turner. Lo hiciste porque odias a Julio, porque la gente lo respeta ahora, porque no soportas que alguien como él levante la cabeza. El juez golpeó la mesa con fuerza. ¡Orden en la sala! Turner miró a su alrededor con odio. Sabía que estaba acorralado, pero no se rindió. «Ustedes no entienden», gritó. «Ese muchacho es un problema para este pueblo. Está trayendo ideas raras. Habla de Dios, de perdón, de fe. La gente lo escucha. La gente lo sigue. Si lo dejaba suelto, iba a cambiar todo». Un silencio profundo cayó sobre la sala. Julio lo miró fijamente. ¿Y qué hay de malo en que la gente crea en la esperanza? ¿En qué crean que Dios puede cambiar sus vidas? Turner apretó los dientes. Porque yo no creo en nada de eso. Julio dio un paso adelante. Pero desafiar a Dios tiene consecuencias, Samuel. Puedes pelear conmigo, pero nunca podrás vencer la verdad, porque Dios siempre saca la luz, incluso desde las mentiras más oscuras. El juez se puso de pie. El tribunal ha escuchado suficiente. Se absuelve a Julio Ramírez de todos los cargos, y Samuel Turner será arrestado por corrupción, soborno y falsificación de pruebas. La gente estalló en aplausos. Julio quedó libre, pero lo que pasó después sería aún más impactante. Julio salió del tribunal y el pueblo entero estaba en la calle esperándolo. Algunos se acercaron a pedirle perdón por haber dudado de él. Otros simplemente lo miraban con respeto. No había odio en su rostro. No había rencor. Solo paz. Abigail se acercó y lo abrazó. «Sabía que Dios te defendería», le dijo. Julio levantó la mirada y respondió. «Es verdad lo que Elías me enseñó. Cuando uno se pone en manos de Dios, la justicia llega sin necesidad de ensuciarse las manos». En ese momento, un carruaje llegó a toda velocidad. Era el doctor del hospital. Bajó apresurado. «Julio, tienes que venir. Es tu padre». El corazón se le detuvo. «¿Qué pasó?» «Preguntó por ti. Dice que necesita hablar contigo. Ahora». Julio corrió al carruaje sin perder un segundo. Abigail fue con él. Al llegar al hospital, entró a la habitación y vio a su padre recostado, con una sonrisa tranquila en el rostro. «Hijo», susurró, «sabía que volverías». Julio se acercó y tomó su mano. «Estoy aquí, papá». El hombre respiró profundo. «Hijo, estoy orgulloso de ti. Lo que viviste hoy no fue una derrota, fue una batalla espiritual, y la ganaste porque no peleaste con tus fuerzas, sino con Dios a tu lado». Julio apretó su mano con fuerza. «No quiero perderte otra vez». Su padre sonrió con ternura. «No me vas a perder, porque aunque mi cuerpo se vaya, el amor que Dios restauró en nosotros es para siempre. Y antes de irme, debo decirte esto». Hizo una pausa para tomar aire. «Lo que Dios hizo contigo, ahora debes hacerlo por otros. Tú no naciste para sufrir, Julio. Naciste para levantar a los caídos. Naciste para hacer luz donde hay oscuridad». Con lágrimas en los ojos, Julio lo escuchó decir sus últimas palabras. «Prométeme que seguirás a Dios y nunca te rendirás». «Lo prometo, papá», respondió Julio con la voz quebrada. Su padre sonrió, cerró los ojos lentamente y partió en paz. Una semana después, la vida había cambiado. Julio, Abigail y Elías construyeron un pequeño refugio en las afueras del pueblo para ayudar a huérfanos y familias necesitadas. Nadie se imaginaba que el joven rechazado, humillado y abandonado, un día se convertiría en un hombre que ayudaría a transformar vidas. Una tarde, Julio se quedó mirando el atardecer junto al río donde tanto había llorado, cerró los ojos y dijo:
Gracias, Dios, porque cuando el mundo me dio la espalda, tú me diste un propósito. Abigail se acercó y le tomó la mano. ¿En qué piensas?, preguntó. Julio sonrió. En que ahora entiendo el Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No importa lo que venga. Mientras Él esté conmigo, nada me detendrá. Abigail sonrió también. Entonces, ¿listo para lo que sigue? Julio miró al cielo y respondió con firmeza. Listo, porque esta historia apenas comienza. Tomado de una frase bíblica, un canal donde las historias no solo se escuchan, se sienten en el alma. Gracias por llegar hasta aquí. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Dios te habló hoy a través de esta historia, porque tal vez como Julio, fuiste rechazado, sufriste injusticias, te traicionaron, te quedaste sin fuerzas, te preguntaste, ¿dónde está Dios? Pero hoy Él te responde. Yo soy tu refugio. Yo soy tu fortaleza. Yo peleo por ti cuando no tienes fuerzas. Salmo 46:1. No estás solo. Dios todavía tiene un plan contigo. Lo que viene será mejor que lo que perdiste. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguiremos compartiendo historias que restauran, sanan y fortalecen la fe. Escríbeme en los comentarios. Dios es mi fortaleza, si crees que Él tiene el control de tu vida.